Hola, ¿cómo están? Esperando que se encuentren todos bien. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Udabol, Aquino de Bolivia, de la Facultad Ciencias de la Salud del primer semestre, de la carrera de licenciatura en enfermería. Nuestra docente es la licenciada Joana Mendoza. Mi grupo está compuesto por los siguientes estudiantes. Está mi compañera Yasnine Pérez Aracaé, mi otra compañera Milenka Mamani Nina. Mi tercera compañera de grupo es Luz Clarita Vilca Herbas. Y cuarto y último, mi persona, Javier Solís Fernández. Le vamos a hablar sobre la estadística y sobre el origen e historia de la estadística. Comencemos con el tema. ¿Qué es la estadística? Bueno, la estadística es la rama de la matemática que se encarga de recolectar, describir, interpretar y organizar. La estadística se encarga de todos estos datos. Tiene un objetivo de tomar decisiones. ¿Dónde se usa la estadística? Bueno, la estadística se usa en todos lados, como por ejemplo, se usa en organismos oficiales. En el organismo oficial es muy importante porque da la necesidad para poder tomar decisiones y revisar qué está pasando en el país. Hay muchas otras aplicaciones, ¿no? Como por ejemplo el deporte. En el deporte puede incluir porque podemos ver la respuesta o sacar una respuesta a través de la pregunta ¿cuántos partidos ha ganado? Y el promedio de goles. También, bueno, en fin, son muchos los datos que deben registrar, ¿no? Otro también podemos ver en la aplicación que es muy importante de las aseguradoras. ¿Por qué es muy importante? Ya que ellos deben conocer qué está pasando en el país. Ya puede ser en robos, accidentes o en enfermedades. Es muy importante sobre la estadística, es muy importante conocerla, entenderla y aplicarla. ¿Por qué? Porque son muchas las aplicaciones, ¿no?, que llevamos ya, sin duda, está alrededor de una vida profesional. La estadística también está en nuestra vida cotidiana, ¿no? La estadística también se puede usar como es en lo político, en las revistas, como por ejemplo, ya dije el ejemplo de los deportes. También podemos usar en los médicos, enfermeras, que está en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y también en los seguros, en investigaciones y, como dije, también en los organismos oficiales, ¿no? Ya sabemos para qué, para tomar decisiones y revisar qué es lo que pasa en el país. Origen e historia de la estadística. El origen e historia de la estadística comienza con la civilización. Han existido formas sencillas de estadística, pues ya que se utilizaban en pliegue de roca, madera, hasta incluso en las paredes de cuevas. En el año 3000 a.C., los babilonios usaban en pequeñas tablitas sobre la producción agrícola e incluso de los géneros cambiados o vendidos mediante el trueque. El primer imperio el que impulsó fue el Imperio Romano. El primer imperio en que también recopiló una cantidad de datos sobre la producción e incluso superficie de la venta de terrenos. Bajo su control también hizo el registro de nacimiento e incluso la difunción. Comentó que en Inglaterra en el siglo XVI, en el año 1962, apareció el primer estudio estadístico notable.
En nuestros días, la estadística se ha convertido en un método efectivo para describir con exactitud los valores económicos, políticos, sociales, psicológicos, biológicos, hasta incluso fisiológicos. Definición de la estadística. La estadística es la ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos, basándose en el cálculo de las probabilidades. Es el estudio que reúne, clasifica y recuenta todos los datos para poder llegar a conclusiones a partir de los datos numéricos extraídos. La estadística se divide en dos: estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva se refiere a la recolección, presentación, descripción, análisis e interpretación de un conjunto de datos. Y la estadística inferencial investiga o analiza una población partiendo de una muestra, comprende los métodos y procedimientos para reducir propiedades. División de la estadística. Clasificación de la estadística. La estadística se clasifica en dos partes, que es la descriptiva y la inferencial. Bueno, la descriptiva se encarga de la recolecta, organiza, resume y presenta los datos de forma informativa. Bueno, la estadística descriptiva también utiliza en encuestas, tablas, también puede ser en gráficas, ¿no? El conjunto de datos que están utilizando. Bueno, si utilizamos las herramientas y las fórmulas de la estadística descriptiva, lograremos describir lo que está sucediendo en la muestra. Eso no quiere decir la estadística descriptiva. La estadística inferencial toma el rol que efectúa estimulaciones, hipótesis y predicciones. Bueno, ¿a qué no quiere decir eso? Que la estadística inferencial permite realizar conclusiones basadas en los resultados obtenidos de la muestra y también en datos permite hacer conclusiones, por lo que tiene característica inductiva, que es decir, que hace una muestra, se puede saber qué sucederá con la población. Ejemplos de la estadística descriptiva. Un ejemplo. Una consultoría decide realizar un estudio acerca de cuántos casos y tipos de meningitis hubo en Argentina en un determinado año. Para hacerlo tendrá que consultar datos y frecuencias de la cantidad de personas que contrajeron dicha enfermedad a lo largo de aquel periodo. Una vez obtenidos, estos datos recolectivos, la estadística descriptiva se encargará de estructurar y clasificar la información para representarla a través de un gráfico o de una tabla. Ejemplo de estadística inferencial, como por ejemplo, supongamos que en una investigación un grabador decide analizar cuántas completos en una determinada ciudad. Para hacerlo deberá utilizar la estadística inferencial. ¿Cómo? Al tomar una muestra del total de personas de la población. La cantidad de habitantes va a analizar la población y luego establecer hipótesis y las conclusiones a partir de los resultados
obtenidos. Una vez tomando la muestra del total de personas y la población y la cantidad de habitantes, va a tener que analizar a través de las hipótesis, ¿no? Para tener conclusiones en los resultados obtenidos. Eso nos quiere decir el ejemplo de inferencial. Definición y concepto de la bioestadística. Es la ciencia que trata la recolección, organización, análisis y descripción numérica de la información. Interpreta y proporciona información para la toma de decisiones. Es la parte de las matemáticas que se encarga del estudio una determinada característica en una población, recogiendo los datos y organizándolos en tablas, representándolos gráficamente y analizando para sacar conclusiones de una dicha población. Un estudio estadístico consta de 4 fases. Una de ellas es la recepción de datos, organización y representación de los datos, análisis de los datos de la estadística de dicha población o algo que nosotros queremos investigar. Y 4 y último, que serían las conclusiones. Las conclusiones que nosotros recepcionamos serían: la bioestadística es una disciplina científica que se encarga de la aplicación del análisis estadístico a diferentes cuestiones vinculadas a la biología. Puede decirse que la bioestadística es una área o una especialización de la estadística, la ciencia dedicada al estudio cuantitativo de todo tipo de variables. A continuación le voy a mostrar algunos conceptos estadísticos. Conceptos bioestadísticos. Número 1. Individuo o elemento. Persona o objeto que contienen cierta información que se desea analizar o estudiar. Número 2. Población. Conjunto de individuos o elementos que cumplen ciertas funciones comunes. Número 3. Muestra. Subconjunto representativo de una población. Número 4. Parámetro. Función definida sobre los valores numéricos de estadísticas medibles de una población. Número 5. Estadística. Función definida sobre los valores numéricos de una muestra. Y número 6. Variable. Una variable es una característica desarrollada que varía entre los diferentes individuos de una determinada población. Clasificación de las variables. La clasificación de las variables. Las variables se clasifican en 2 partes, que son cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas se subdividen en 3 partes, que son nominal, ordinaria y binaria. La cualitativa se subdivide en 2 partes, que son discreta y continua. La clasificación variable se caracteriza porque no son constantes, ya que la clasificación da diferentes respuestas de acuerdo a los atributos. La clasificación tiene el grado de dar la objetividad de un dicho concepto, como por ejemplo, un ejemplo del grado del dolor del abdomen. El dolor que expresa un paciente debe depender por tres pasos, que son origen del dolor, tiempo de evolución y umbral del paciente. Las variables cualitativas no se expresan por números, no siguen el orden de los números, sino lo contrario, tienen la cualidad. Las variables cualitativas nominales no siguen
ningún orden específico. Un ejemplo, en el ejemplo del color negro, amarillo o naranja, los 12 colores pueden ser cualquiera de los 12 que yo ponga en un ejemplo. En el estado civil, no tiene un orden específico. Puede ser casado, divorciado, viudo, separado o soltero. La variable cualitativa ordinales tiene la modalidad de no seguir un número, pero tienen un orden y una jerarquía. Un ejemplo, en la nota de nuestros exámenes puede ser un ejemplo: suspenso, aprobado, notable y sobresaliente. Un ejemplo a nivel socioeconómico puede ser alto, medio o bajo. Variable cualitativa binario. Esto permite que tenga dos resultados, ya puede ser sí o no, y entre el sexo puede ser hombre o mujer. La variable cuantitativa se expresan mediante números. Ahora sí tiene un orden de números que va sucesivamente. La variable cuantitativa discreta tiene el valor de los números enteros y los no finitos. Los no finitos significan que no tienen un final en los números, como por ejemplo, hermanos de 5 amigos. Puede ser que un amigo tenga 2 hermanos, puede ser que otro tenga un hermano, puede ser que otro tenga 3 hermanos. Ejemplo de cantidades de familias que tienen una persona. Mi familia consta de la cantidad de 8 personas. Otra familia puede constar de la cantidad de 3 personas, 4 personas y más personas, así sucesivamente. Ahora, la variable cuantitativa continua tiene los valores de finitos, que son naturales. Su objetivo es la característica de poner números decimales. Los valores son aislados, que solo deben de obtener 2 números. Voy a dar 2 ejemplos. El primer ejemplo de la altura. Supongamos que mi persona de mí, mide 1,73. Mi hermano mide 1,82 y mi otro hermano mide 1,77. El siguiente ejemplo es del peso. Un ejemplo del peso es que mi hermano mayor pueda pesar 64,3 kilogramos y que mi otro hermano pueda pesar 72,3 kilogramos. Esta ha sido mi exposición. Finalizando con todo el contenido visto con la exposición de mi grupo, queremos darle las gracias por la comprensión y por escucharnos. Que tengan un lindo día.